impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo lindo que tú nos brindas, Señor, de poder estar en tu presencia. Presentamos nuestros corazones delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Rogamos, Señor, que sea quitada toda contaminación de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro ser, sea todo echado fuera, Señor, nuestro corazón alineado, ordenado contigo, Señor, para poder atender al mensaje de tu palabra. Háblanos, Señor, queremos aprender más de ti. Enséñanos de ti, Señor, porque dispuestos estamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendecimos al Señor porque Él es bueno y vamos aquí a poner nuestro tiempo para poder así sincronizarnos. Hoy quisiera hablar acerca del trato de las lágrimas. Trataba de buscarle un título, ¿verdad?, a esta enseñanza y sin lugar a dudas, los tratos hablan de procesos. Los tratos hablan de procesos, hablan de caminos que debemos ir llevando, desarrollando, que debemos ir transitando. Y sin lugar a duda, la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios tiene muchos altos y bajos, hay que decirlo de esa manera. Quien piense que el Evangelio, hermano, es un camino sin prueba, está leyendo un evangelio medio raro, porque la Biblia a nosotros nos muestra que los planes de Dios implican procesos, y los procesos implican eventos difíciles, eventos no tan difíciles, días de bonanza, días dificultosos, de todo un poco. El problema que uno ve es que mucha gente como que trae una definición de evangelio un poco romántica. Entonces como que no conciben un proceso de prueba en su vida o un proceso de adversidad. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que dice la persona? Voy al templo, oro, diezmo, canto. ¿Y por qué me prueban? ¿O por qué paso una prueba? Voy al templo, diezmo, sirvo, canto, alabo. ¿Y por qué me enfermé? Voy al templo, sirvo, canto, estoy. ¿Y por qué tengo este problema con mi hijo, con mi hija? Entonces como que de alguna manera estaríamos hablando de aquel que está haciendo las cosas bien delante del Señor, ¿ok? No aquel que tiene un conflicto familiar porque se desentendió, porque no es buen padre, buena madre, porque no da tiempo a sus hijos y tiene una crisis familiar. No ese es el tipo de ejemplo. No es aquel que tiene, ¿verdad?, problemas financieros porque es mal administrador. No es ese tipo de ejemplo. Porque ahí estaría cosechando la obra de sus manos solamente, ¿verdad? No estaría considerada como una prueba. Como yo le dije, ¿verdad?, de este jovencito que dijo, estoy siendo probado, pastor, porque embaracé a mi novia. Esa no es una prueba de Dios. Eso es una consecuencia de su pecado, ¿verdad? Es una consecuencia de su acto, pero no es una prueba de Dios. Entonces, muy interesante poder entender y comprender que dentro del caminar del Evangelio tenemos nosotros procesos que vamos a pasar, procesos con los cuales vamos a tener que lidiar, con los cuales vamos a tener que transitar. Y sin lugar a duda, el Hijo de Dios tiene muchos enemigos. Tiene como enemigo Satanás, el Señor lo reprenda. Tiene como enemigo la entidad ancestral llamada iniquidad. Tiene como enemigo al mundo. Tiene como enemigo su carne. Tiene como enemigo, mire, no lo quisiera decir así, pero a veces la misma familia se transforma en su enemigo. A veces los mismos hermanos terminan siendo sus enemigos. Si dice la Biblia que aún Pablo sufría con los peligros de afuera y decía que sufría con los peligros de adentro, peligros de hermanos. O sea, finalmente el Hijo de Dios se encuentra en un campo literalmente de batalla, de guerra, de lucha. Lucha, batalla y guerra en todo este proceso y en todo este camino. Entonces, sin lugar a duda, un componente que va a estar presente
en la vida de todo hombre van a ser las lágrimas. Van a ser las lágrimas. Hay una canción antigua que dicen que los hombres no deben llorar. Y a veces, hermanos amados, hay cierta generación que se le enseñó que el llanto era igual a debilidad, o igual a, ¿verdad?, a vulnerabilidad, o casi conducta, ¿verdad?, asociada a la mujer. Sin embargo, los hombres también lloran. Los hombres también derraman lágrimas. Ahora, cada una de las lágrimas representa un escenario, representa un tiempo, representa un porqué, representa un proceso, representa un trato. Ahora, cuando nosotros estamos en el proceso de Dios, estamos siendo tratados por Dios, estamos caminando con Dios, estamos, ¿verdad?, transitando con Él. Queremos, ¿verdad?, hacer su voluntad, queremos buscar su rostro, queremos aprender de su palabra, queremos, ¿verdad?, sujetarnos a su autoridad, buscarle con devoción, buscarle con deleite. Sin lugar a duda van a haber circunstancias que se van a levantar en contra nuestra. Estaba hablando con un hermano en Antofagasta, un hermano que recibió al Señor, se quiere bautizar ahora, recibió el Señor. Nosotros fuimos allá, estuvimos en Antofagasta, le hablamos del Señor. En Iquique creo que nos encontramos, le hablamos del Señor, le discipulamos, estuvimos un día. Yo quiero bautizarme, pastor, y me quiero bautizar en Santiago, los hermanos. Y allá está trabajando, discipulándose. Lo encargué a un hermano discipulador que lo estuviera discipulando. Es muy probable, si está la voluntad del Señor, que se levante una casa allá en Antofagasta también, en el norte. Necesito candidatos pastores ahí para enviar para allá. Así que ahí está trabajando. Y ayer me llamó, me dijo: pastor, Dios le bendiga, me da unos minutitos. Claro, le dije yo: mi hermano, cuénteme todo. Pastor, pareciera yo que desde el momento que decidí por Cristo, puras pruebas, pastor. Y yo le decía: pero si eso es normal. Es normal. Es normal que alguien que quiere buscar de Dios, es normal que alguien que quiere entrar a un trato de Dios, es normal que alguien que quiera agradar a Dios se le levante oposición. Ahora, una mala enseñanza también que se acuñó desde la cuna tradicional es que cuando las cosas salen expeditas y rapiditas son de Dios. Pero cuando hay pruebas, cuando hay tropiezo, cuando se entrampa, no es de Dios. Ahora, ¿de dónde sacaron eso? Porque de la Biblia no es. Porque la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en la gloria. Porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. Porque la Biblia dice que la paz te dejo y la paz te doy. No tendría el Señor necesidad de dejar la paz ni darnos una paz si no necesitáramos paz aquí. Toma toda la armadura de Dios, Efesios 6, para que puedas resistir el día malo. No dice que no va a haber día malo, dice que para resistir el día malo. Entonces, en la Biblia, en ninguna parte nos dicen que nosotros no vamos a ser tratados. De hecho, la Biblia dice que luego de pasar el fuego de prueba, nuestra fe sea hallada en alabanza delante de Dios. Entonces, ¿cómo de alguna manera poder encontrarnos con Dios de una manera tan profunda, tan sublime, para poder disfrutar de la vida cristiana cuando tenemos tantos embates, tantas batallas, tantas pruebas, tantas dificultades, que el trabajo, que los hijos, que la enfermedad, que los turnos, que los estudios, que la crianza, que el adolescente, que el niño, que la separación, que los hijos grandes que siguen dando problemas, que los hijos chicos que dan que hacer, que el abuelo, que aquí, que allá, y en ese mundo entero tratar de agradar a Dios y disfrutarlo? Es un pastel, es un banquetazo de ingredientes que mucha gente no sabe cómo administrarlo. Entonces, sin lugar a duda, que las lágrimas son parte de los procesos de nuestra vida. Yo sé que usted ha pasado pruebas y que le han sacado lágrimas. Puede que también haya cometido errores y esos errores le han hecho derramar lágrimas. Puede que haya pecado y su pecado le haya hecho
sacar lágrimas. Y puede que sus acciones le sacaran lágrimas a usted o a los que le rodean, a su esposo, su esposa, a sus hijos, a su familia. Puede que un evento fuerte trajo lágrimas a toda una familia. Ahora, si usted ve este escenario, es parte de la vida. Y es parte de la vida porque fíjese que en el libro de Apocalipsis, el Señor dice, mire, a veces hay que partir del final para llegar al principio. Y a veces del principio para llegar al final. Pero en el libro de Apocalipsis, un capítulo antes del final, dice la Biblia, en Apocalipsis 21, versículo 4, que el Señor enjugará toda lágrima. Si el Señor se da el tiempo para en el libro 66, antes de terminar toda la historia de la humanidad registrada, nos dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos, es porque va a haber una gran cantidad de lágrimas. Va a haber una gran cantidad de lágrimas en este caminar. Mire, un dicho que una vez yo escuché y que me pareció interesante es: la rosa se ve linda, pero quien la toma tendrá que estar dispuesto a pincharse con la espina. A veces, hermano amado, nosotros miraríamos solamente lo bello en algo, pero lo bello también implica un precio. De hecho, lo hermoso de la salvación implica un precio. El rema sería: no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin una cruz, sin un proceso. Ah, pastor, pero fíjese que usted lo dice así tan suelto. No, fíjese que Jesús, el Hijo de Dios, derramó lágrimas. Lloró por Jerusalén. Lloró por su amigo Lázaro, por la incredulidad. Dice la Biblia que aún en el Getsemaní, como grandes gotas de sangre cayeron. Los vasos capilares se le abrieron, botó gotas de sangre. Estaba bajo una presión muy intensa. ¿Habrá derramado lágrimas al Señor al poder ver la traición de Pedro? Cuando le negó, maldijo, juró que no le conocía. ¿Le habrá dolido eso al Señor? Seguramente. Pero era parte del plan y del propósito, porque Jesús mismo le dijo a Pedro lo que iba a acontecer. O sea, mire que en la Biblia sí hay demostración de que vamos a tener procesos y tratos. Pero el Señor enjugará toda lágrima. Hay una promesa linda, hermano amado, hermana amada. El Señor enjugará toda lágrima. Ahora, estuve buscando algunas definiciones y me quedé con una que me gustó. Definición de lágrimas. Míreme que encontré con esta definición y me gustó porque la encontré interesante para lo que teníamos que hablar. Las lágrimas son un líquido que se produce mediante un proceso corporal llamado lagrimación y sirve para limpiar y lubricar los ojos. Para limpiar y lubricar los ojos. Tienen la función de proteger la superficie ocular, especialmente la córnea. Además, nutren y mejoran la calidad refractiva de la superficie ocular. Cuando yo miro esta definición, dice: wow, permítame ahora definírselo como yo lo veo. Las lágrimas permiten limpiar y lubricar nuestra visión. En otras palabras, quien derrama lágrimas en un proceso tendrá una mirada más limpia de los eventos, o mirará con mayor claridad aquello que viene por delante. Pareciera ser entonces que las lágrimas, cuando están en un proceso divino aceptado, ponga atención, cuando se derraman lágrimas en un proceso divino aceptado,
hay una revelación del proceso que viene a nuestra vida. Un proceso divino no aceptado nos puede llevar a la amargura, nos puede llevar al enojo, nos puede llevar a la tristeza, nos puede llevar a la rabia, nos puede llevar al odio, nos puede llevar al resentimiento. Un proceso divino no entendido, un proceso divino no entendido en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en las finanzas. Hermano, Job se metió en un proceso que él, hermano, no entendía, pero al final Dios le mostró y él pudo entender, pero tuvo un proceso que vivir, que implicó salud, que implicó familia, que implicó matrimonio, que implicó economía y que implicó, hermano, dignidad, desarrollo profesional o desarrollo civil. Implicó todas estas áreas. Matrimonio, maldice a tu Dios y muérete. Familia, Job, todos tus hijos murieron. Economía, Job, todos tus graneros se destruyeron. Salud, una sarna maligna de la cabeza hasta los pies. Dignidad, nadie se le acercaba. Soledad, nadie se le acercaba. Amistad, le criticaban. Si una persona no entiende un proceso de esa envergadura, que es muy difícil para nosotros entenderlo sin tener la revelación de la palabra, porque quien ve la historia de Job, ¿qué saca limpio? ¿Qué es lo que diría usted si ve la historia de Job? Diría, pero si Dios dijo que era hombre bueno, temeroso de Dios, apartado del mal, no él como es de la tierra. Entonces, ¿por qué le permitió a Satanás que le cayera con todas estas cosas? ¿No es una pregunta lógica? ¿Cierto? Yo me miro muy bueno, dirá usted. Oro, no soy perfecto, pero oro, diezmo, sirvo, voy al templo, trato de hacer las cosas bien y de repente me viene una prueba que no me la esperaba. ¿Y cuál es la idea de esto? ¿Qué es lo que buscará Dios? Son probados los cristianos como el oro en el crisol y la sangre de Jesucristo lava y limpia el corazón. Gozo eterno allá en el cielo, allí cantan de alegría los salvados por Jesús que han sido fieles en la vida. Hermano, llegar a un nivel de fidelidad aquí en la tierra con todos los escenarios que estamos conversando es un trabajo. Es un trabajo que no se puede hacer sin la ayuda de Dios. Las lágrimas es un proceso que debemos de comprender y aceptar en nuestra vida. Ahora, Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, dice, yo me volví y vi todos los actos de opresión que se cometen debajo del sol. ¿Ok? He allí las lágrimas de los oprimidos, que no tienen quien les consuele. El poder está de parte de sus opresores y no tienen quien les consuele. Este capítulo lo escribe Salomón haciendo alusión a la maldad que él ve debajo del sol. Y debajo del sol el poder lo tienen los opresores. Diga conmigo, debajo del sol el poder lo tienen los opresores. Por eso que usted no puede caminar debajo del sol, porque debajo del sol no tiene cobertura. Debajo del sol se expone ¿a quién? A la mano de los opresores. Pero bajo la sombra del Dios Todopoderoso, el poder no está en los opresores, sino que el poder está en el Dios que te cubre. El poder está en el Dios que te defiende. El poder está en Dios que Él pelea tus batallas. El poder está en tu Señor y tu Dios Todopoderoso.
Los que están bajo el sol son oprimidos y derraman lágrimas y no tienen quien los consuele. Pero los que están bajo la poderosa mano de Dios tienen consuelo del Dios Todopoderoso. Dios es su consuelo. Es tremendamente importante entender que en este año, donde el año 2020 mucha gente sufrió pérdida, además de ser un año de recuperación, es un año donde Dios nos va a brindar consolación. Dios dice: consolad, consolad a mi pueblo. Dios el Padre como consolador. Jesús dijo: y les enviaré otro consolador. Jesús el consolador. El otro consolador, el Espíritu Santo. Dios Padre como consolador, Dios Hijo como consolador, el Espíritu Santo como consolador. ¿Qué es lo que buscaba en la agenda divina el Señor? Traer libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Dios me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para pregonar libertad a los oprimidos. Entonces, mire qué tremendo es que mucha gente experimenta lágrimas producto de la opresión. Y yo me fui aquí a buscar esta palabra opresión, y fíjese que Eclesiastés la traduce en la versión que estaba leyendo como violencia. Como quien dice: yo vi las lágrimas que derramaban los hombres bajo del sol por la violencia que había sobre ellos. Y hoy, un cristiano que no derrame lágrimas por la violencia de la tierra es un cristiano que no ha entendido qué es lo que representa para los ojos del Señor. Un errante es aquel que no tiene camino y que no tiene destino, no sabe de dónde viene y no sabe de dónde va. Y la Biblia habla acerca de los errantes, que es diferente a un peregrino. Un peregrino sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Y la Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros somos embajadores de un nuevo pacto aquí en la tierra. Y si yo no derramo lágrimas, por eso que el trato de las lágrimas tiene que ver también con el corazón de un intercesor. Oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y vosotros no quisisteis. El mismo Jesús derramó lágrimas. ¿Por qué? Por la incredulidad. El apóstol Pablo, en un ruego ministerial, derramaba lágrimas. Y él dice: hoy derramo lágrimas por vosotros. La Biblia dice: derramo lágrimas por aquellos que se han desviado de la fe. Y hoy, donde tenemos una sociedad que está en contra de lo de Dios, en contra de la verdad, en contra de la moralidad, en contra del matrimonio, que está aprobando leyes en contra de Dios y que son abominaciones, con lágrimas en los ojos nosotros vemos cómo se va a derramar sangre inocente en las naciones, y si no, un intercesor no se duele por eso, no ha entendido a qué Dios lo ha llamado. Hoy es el tiempo, iglesia, de derramar lágrimas en nuestra oración, de derramar lágrimas en nuestro ruego, en nuestra súplica. Hoy es el tiempo de levantar gente que busque el rostro del Señor con lamento, con súplica, con ruego y con lágrimas. Que vengan a poder de alguna manera manifestar que estamos en un trato con Dios. Dice la Biblia en el profeta Ezequiel, en el capítulo 8, en el capítulo 9, le dice Dios al profeta: pon un ataúd, pon una marca sobre todos aquellos que se lamentan por las abominaciones de la tierra. Porque cuando se desaten los verdugos, a los que tengan la señal, la ataúd de los redimidos, no les podrán tocar. En otras palabras, estaba diciendo: los que derraman lágrimas delante de mí, porque están sintiendo como yo estoy sintiendo el dolor. Hermanos, una de las características del intercesor es que él siente, percibe y carga el dolor de aquel que está pasando padecimiento, que está sufriendo. Por cada petición personal hay 3 peticiones que tienen que hacerse
a favor de aquella persona por la cual tú intercedes. Qué tremendo es poder ver eso. Hoy hay violencia sobre la tierra. Hoy hay violencia sobre la tierra. Hoy se está infringiendo violencia en contra de la fe. La fe está siendo atacada con violencia. La cristiandad es motivo de tropiezo para la agenda diabólica. El pueblo de Dios es motivo de tropiezo para la agenda del anticristo. Van a haber, hermanos amados, cada día más comentarios detractores de los enemigos de la fe. Y hay gente que se va a querer mimetizar con este sistema. ¿Para qué? Para buscar aceptación. Y van a haber otros que van a defender su posición. Y van a haber otros que van a derramar lágrimas delante del Señor también intercediendo. ¿Por quién? Por la iglesia de Cristo. Pero también intercediendo por las abominaciones de la tierra. También intercediendo por nuestra nación, por Chile. También intercediendo por Santiago. También intercediendo por esta comuna en la cual nosotros estamos reuniéndonos. Aquí en la comuna de la Florida nosotros tenemos nuestra sede de operación. La región espiritual donde Dios nos plantó, y de aquí es el centro de operaciones para que la visión, el carácter, la doctrina y el trabajo comience a expandirse. Dios nos plantó acá. Entonces tiene que haber un proceso de intercesión también sobre esta comuna, para que Dios bendiga esta comuna, para que se detenga el derramamiento de sangre, para que podamos nosotros, hermanos, ser vellones y señales ante una sociedad corrupta. Todos los que están debajo del sol derraman lágrimas. ¿Y sabe por qué derraman lágrimas la gente del sistema? Porque en el sistema les roban, porque en el sistema les oprimen, porque en el sistema les subyugan, porque en el sistema, hermano, tienen tantas situaciones en contra de ellos, porque es un sistema opresor, porque eso refiere al sistema egipcio, es un sistema opresor. Pero la Biblia dice que el pueblo de Dios, al ser hijo de Dios, cuanto más los oprimían, cuanto más se multiplicaban y se fortalecían. Este es el tiempo de poder entender que la opresión para los que están bajo la sombra del Dios Todopoderoso va a traer un mayor peso de gloria. Va a traer una mayor perspectiva de fe. Va a traer una mayor perspectiva de palabra. Va a traer una mayor perspectiva de revelación. Te digo de parte de Dios, tú que estás derramando lágrimas porque estás intercediendo, porque estás gimiendo, Dios te va a dar la mirada de los atalayas, Dios te va a dar la mirada de los profetas, Dios te va a dar la mirada de los vigilantes, de los que están mirando. Solamente el profeta ve más allá. No podemos tener una mirada corta, no podemos tener una mirada escasa. Debemos mirar cómo el enemigo está atacando a las familias, a los hogares, a la nación, la moral, las buenas costumbres, a los infantes, a los niños. Y Dios nos dejó a nosotros como un vellón de esperanza. Dios te dejó a ti para que seas sal. Dios te dejó a ti para que seas luz. Dios te dejó a ti para que seas respuesta. Dios te dejó a ti para que seas la voz que intercede y que ruega. Dios nos dejó como los Abrahames que interceden por sus parientes que están en Sodoma, como Lot. ¿Habrá algún justo? No hay ninguno, pero si hubiera uno, yo voy a librar. Y fíjese algo, la intercesión de Abraham libró a Lot y a su familia. Ellos no aprovecharon la oportunidad, pero el tema es que la intercesión los libró del juicio de fuego. Violencia. La violencia, hermanos amados, es fuerte. La gente es violenta. La gente es agresiva. La gente hoy día es agresiva. Usted, mire, le cambian un semáforo tan rojo, le ponen verde, un pitazo, hermano. La gente no tiene paciencia. Dígale algo a alguien, le responde, pero hermano, tremendo. La gente es agresiva. La gente no sabe responder y la gente tampoco sabe escuchar. Porque a veces, hermanos amados, solamente el factor de la comunicación a veces se vuelve agresiva.
Y por eso es que nosotros tenemos que tratar de poderle pedir al Señor que Él nos ayude. Aquí, los que están debajo del sol sufren violencia, sufren opresión. Y es tremendo, hermanos amados, porque la Biblia así lo define. Oprimidos, violencia, se infringe sobre ellos tiranía. Y ellos derraman por esto lágrimas. Y fíjese qué tremendo es esto, porque esto implica llorar. Usted no se imagina cuántas lágrimas debió haber derramado el pueblo hebreo en Egipto. 430 años bajo presión. 430 años donde nacieron hijos, murieron hijos, donde egipcios mataron hebreos, donde le daban, hermanos, comida de esclavos con vitamina K, que era para que tuvieran fuerza escasa, para que tuvieran una dependencia del alimento. O sea, había, hermanos amados, una ruptura, no tan solamente física, sino que le habían quebrado el espíritu. Esos son hermanos amados, los esclavistas, que no solamente subyugan el cuerpo, sino que quiebran el espíritu. Eso es lo que hacen muchas veces con el elefante, que el elefante a veces lo amarran hasta con un hilo y él no se escapa, porque le quebraron aún la fuerza, la voluntad. Él piensa que ese hilo tiene más fuerza que él. Y muchas veces, hermanos amados, el pueblo del Señor se mira así, delante de un sistema opresor, y se olvida que sus lágrimas están cayendo delante del Señor y que Dios pelea por su pueblo. Iglesia, Dios pelea por su pueblo. Pueblo amado, Dios pelea por ti, Dios pelea por tu casa, Dios pelea por tu familia, Dios pelea por los tuyos, Dios pelea. Todo aquel que se mete con Dios, Dios se mete con él. Y los que se meten con los hijos de Dios, se meten con el Dios al cual ellos sirven. Por eso, hermanos amados, que es tan importante comprender que hay lágrimas que podemos derramar, que el profeta vio estas lágrimas y le generó un impacto fuerte, la opresión. Un trato de las lágrimas en la opresión es recibir el consuelo de parte de Dios. Un hijo de Dios que está siendo oprimido por el sistema, un hijo de Dios que está siendo oprimido por un jefe egipcio, un jefe, hermanos amados, corrupto, o un sistema corrupto, un hijo de Dios que está siendo oprimido por distintas circunstancias adversas, debe saber que para los que están debajo del sol no hay quien los consuele. Pero para un hijo de Dios, el Espíritu Santo es tu paracletos, es tu buen amigo, es tu consolador, el que va a estar contigo, el que va a ayudarte, el que te va a convencer de pecado, de justicia, de juicio, el que te va a sostener, el que va a estar ahí para traerte el consuelo divino. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Génesis 45, verso 15. Génesis 45, verso 15. Dice la palabra del Señor. Luego José, en la versión Bat, luego José, bañado en lágrimas, que me gustó esta versión, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. ¿Sabe lo que yo miro en este párrafo bíblico? Que las lágrimas, hermanos amados, son necesarias para la reconciliación. Las lágrimas son necesarias para que haya reconciliación. A veces, hermanos amados, hay gente que se quiere reconciliar, pero no se bañó de lágrimas. No se bañó de las lágrimas que le permitían soltar la rabia, soltar el enojo, soltar el mal recuerdo, soltar la tristeza, soltar, hermano, la amargura. Las lágrimas de José fueron las que desataron liberación. Cuando él se encuentra con sus hermanos y luego que también empiezan a ser tratados, luego mandó a buscar a Benjamín a la casa de Canaán donde estaba Jacob, y luego se dejó preso a un hermano para que experimentara lo que era el desapego de sus hermanos. José queriendo trasladar una enseñanza, José queriendo trasladar un principio a sus hermanos, queriendo hacerlos pasar de una u otra manera por lo que él había pasado. Y cuando vienen sus hermanos, él viene, él le pone su copa en el costado de Benjamín
Y luego hace que Benjamín, hermano, le abren el costado y ven que Benjamín la tiene. Entonces todo era un plan de José para poder retener a su hermano menor, al que era hijo de Raquel, su madre, que había partido cuando había dado a luz a Benjamín. Y luego se encuentra con todos sus hermanos y José los sienta en la mesa, en el orden de nacimiento. Y José en algún momento no puede soportar más la carga emocional, no puede soportar más la carga espiritual que siente, no puede soportar más las emociones que le confrontan con el dolor de haber sido desarraigado de la casa de su padre, siendo un jovencito de 17 años. Y vienen y lo desarraigan de esa relación. Y lo apartan de sus hermanos, lo apartan de su cultura, lo apartan de su familia, lo apartan de todo lo que él conocía. Pero algo que no le pudieron arrebatar era su fe. José sostenía su fe en una tierra extraña. En una tierra extraña Dios le hizo sonar el pasado. En una tierra extraña Dios le hizo fructificar. Entonces debemos entender que todo aquel que va a ir por el camino de la reconciliación con Dios debe derramar lágrimas. Oh, aleluya. Te quieres reconciliar con Dios, tienes que bañarte en lágrimas. ¿Te quieres reconciliar con tus familiares? Báñate en lágrimas. Anda en la oración, anda en la humillación, anda el ruego. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Hayas tenido tú la culpa o no la hayas tenido, hayas tú hecho daño o te hayan hecho daño. Para un hombre que ama a Dios, para un hombre que teme a Dios, eso pasa en segundo, en tercer lugar, porque la meta, el propósito es glorificar a Dios en todos los aspectos. José no aguantó más con la presión y de repente rompe en llanto en la mesa y grita y comienza a llorar y se baña en lágrimas. Y él le dice: yo soy José. Yo soy José, al que ustedes vendieron como esclavo. ¿Vive aún mi padre? José abre el secreto. El secreto de la reconciliación es bañarse en lágrimas. Por eso es que es tan importante entender que para que haya un perdón, una reconciliación, tiene que haber un punto de encuentro con las lágrimas. Y que esas lágrimas se tienen que llevar a la evaluación. ¿Y por qué se tienen que llevar a la evaluación, amados? Porque la Escritura dice en la palabra del Señor en el libro de Hebreos que Esaú, dice la Escritura, intentó recuperar su primogenitura, procurando el arrepentimiento con lágrimas, pero no lo halló. ¿Qué es lo que no halló? No halló el arrepentimiento. ¿Saben lo que miro yo en esto? Es que hay gente que no se va a poder reconciliar con Dios si no se baña en lágrimas. Porque hay mucha gente que derrama lágrimas por remordimiento. Derrama lágrimas porque sabe que causó daño. Derrama lágrimas porque sabe que no está haciendo las cosas bien. Pero no derrama las lágrimas porque esté arrepentido por lo que hizo. No son lágrimas de metanoia. No son lágrimas de arrepentimiento. No se bañó en lágrimas. Y él procuró con lágrimas hallar arrepentimiento, el perdón, la expiación, y no lo halló. Esto es tremendo, porque en la Biblia yo me encontré con hombres que derramaban lágrimas en el altar de Dios y Dios le decía: no le recibo sus lágrimas. Y tú dices: pero ¿cómo no le va a recibir las lágrimas? Lo que pasa es que esas lágrimas no eran de arrepentimiento, no eran sinceras. ¿Se da cuenta que de repente hay muchas cosas por las cuales el hombre puede llorar? Puede llorar por dolor, puede llorar por tristeza, puede llorar porque hizo las cosas mal, puede llorar porque se equivocó,
puede derramar lágrimas por tantas cosas, pero otra cosa es derramar lágrimas cuando hay un arrepentimiento genuino. Wow. Qué tremendo es lo que estamos viendo de la palabra del Señor. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos una iglesia que lleve bañadas en lágrimas acá a besar a sus hermanos, a reconciliarse con ellos, a decirle: hermano, perdóname, a decirle: hermana, perdóname. Perdóname por el daño que te he hecho. Perdóname por lo mal que hablé de ti. Perdóname por no saber entenderte. Perdóname porque ni siquiera te he dado importancia. Perdóname por mi ausencia de empatía en tu prueba, en tu adversidad. Perdóname porque cuando estuviste enfermo no me hice presente. Perdóname por cuando estuviste probado, quizás no te hablé y lo supe y no te dije nada. Pero no es el tiempo, hermanos amados, de quedarnos en una condición inactiva. Es el tiempo de bañarnos de lágrimas y poder, hermanos amados, reconciliarnos. Reconciliarnos. Las lágrimas buscan reconciliación. La mesa de la reconciliación de José contenía lágrimas. La mesa de la reconciliación de José contenía liberación. La mesa de reconciliación de José contenía historia. La mesa de reconciliación de José contenía alimento. La mesa de reconciliación de José contenía sueños y esperanzas. La mesa de reconciliación de José contenía oportunidad. Y si estuviéramos hablando en Santa Cena, ahí tendría un mensaje entero. Porque la mesa de la reconciliación tiene que ser una mesa que estemos bañados en lágrimas. Entonces yo me pregunto en este día: ¿te has bañado en lágrimas? ¿Has llegado tú bañado en lágrimas a reconciliarte con Dios? ¿Has llegado tú en lágrimas, Esteban, a reconciliarte con Dios? ¿Te has bañado en lágrimas aquí en el altar? ¿Te has bañado en lágrimas en tu casa orando en las noches, en las mañanas? ¿Te has bañado en lágrimas tú en el altar, en tu casa, camino al trabajo? ¿Te has bañado en lágrimas, amada? Mauricio, ¿te has bañado en lágrimas buscando el rostro del Señor? El Edson se habrá bañado en lágrimas buscando a Dios. Nos hemos bañado en lágrimas. Porque si hay alguien con aquel tenemos que reconciliarnos, no va a ser solamente, hermanos amados, reconciliarnos intelectualmente. Eso no nos va a servir, amados. Para poder entrar en el trato divino del perdón de Dios tenemos que derramar lágrimas. Y muchas veces, hermanos amados, no vamos a poder alcanzar ese consuelo si no derramamos las lágrimas delante del Señor por un proceso aceptado. Un proceso aceptado es aceptar la soberanía de Dios. Y al aceptar la soberanía de Dios, entonces las lágrimas serán enjugadas por Dios. Llegó el tiempo donde nosotros debemos bañarnos de lágrimas. Báñate de lágrimas para buscar a Dios. Báñate de lágrimas para orar por tus hermanos. Báñate de lágrimas para buscar a Dios por tu familia. Báñate de lágrimas por poder sentir su presencia. Báñate de lágrimas por alabar y bendecir su nombre. Báñate de lágrimas por encontrar el deleite en su presencia. Y que esa pasión sea inamovible. Báñate de lágrimas como el primer día que llegaste a esta casa, donde venías seco y recibiste un raudal de agua. No te acostumbres a eso. No te acostumbres a la revelación. Porque si tú te acostumbras a la revelación te envaneces. Pero si tú te derramas con lágrimas delante del Señor, Dios siempre te dará, te dará, te dará, te dará y te dará. Es tiempo de reventar en llanto y poder decirle al Señor:
perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis afrentas. ¿Alguien quería escuchar un mensaje de gracia? Este es el mensaje de gracia que tienes que escuchar. Que al contrito y humillado el Señor jamás despreciará. Que al que viene a sus plantas con un corazón humilde y bañado en lágrimas, haya un arrepentimiento sincero, alcanzará el perdón del Dios Todopoderoso. La arrogancia, la soberbia, la altivez, el orgullo, el ser sabio en nuestra propia opinión, nos va a mantener lejos de una verdadera sanidad y perdón por nuestros pecados. ¿Sientes el arrepentimiento fuerte en tu vida de lo malo que has hecho? Muchas veces nosotros creemos que solamente el Señor está para decirnos que nos ama, para decirnos que Él nos ama, para decir que te va a perdonar, que te va a ayudar y que te va a sostener. Y Dios lo hace, pero también es un papá que quiere enseñarte para que seas mejor. No es lo que hace un papá. No es la verdad de lo que hace un papá. Yo le demuestro el amor a mi hija no solamente con darle para comer, ni darle para vestir, ni proveerle un techo para que descanse, ni una cama para que duerma, sino que también le proveo mi amor a través de la enseñanza, a través de la corrección, a través del afecto y del cariño. Dios en este día nos quiere llenar de lágrimas. Porque así yo miro que el Señor se duele por cada uno de sus hijos, que no volvemos a Él. Y volver a Él es volver a su corazón. Vuelve a Él, hijito. Vuelve a Él, amado. Esteban, vuelve a Él, hijo. Mauricio, vuelve a Él. Hermanos que están en la transmisión, volvamos a la casa del Padre. Porque Él nos está esperando con los brazos abiertos. Bañémonos en lágrimas. Este punto es tan importante, porque arrepentimiento viene sobre nuestras vidas cuando la bondad de Dios nos conduce. Y la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Hay una verdad innegable. Orar, puedo. Interceder por ti, puedo. Enseñarte la palabra, puedo. Pero con lágrimas en mis ojos le digo a Dios, ¿qué más puedo hacer? No estoy contigo en tu casa, no estoy contigo en tu mañana, en tu tarde, ni en tu día. No estoy contigo en tu trabajo, en tus estudios. No estoy contigo en las noches para poder decirte cuidado con eso. No estoy contigo para que recordarte que leas la palabra en el día. No te veo, solamente te encomiendo a la gracia de Dios. Y que Dios te ayude y te guarde y te sostenga. Y que Dios ponga en ti el anhelo de volverte a Él. Y que Dios te brinde el don del arrepentimiento y caiga sobre ti, para que vengan lágrimas que te vistan de manera sincera y te abracen y te sostengan y te den la oportunidad de poder reconciliarte con Él, con papá, de poder reconciliarte con tu familia, porque esto es tremendo. ¿Cuánto hijo de Dios es hijo de Dios y tiene cero reconciliación con su familia, con su familiaridad? A lo mejor hay que construir un puente para poder reconciliarnos. A lo mejor Dios nos va a demandar más de lo que nosotros pensamos. Pero en este día, sea que derramemos lágrimas por la violencia, por la opresión, por las pruebas, por la adversidad, o derramemos lágrimas de reconciliación bañados
Cualquiera de estos dos tratos, tenemos que poner nuestras lágrimas delante del Señor y rogarle a Él que nos ayude. Las lágrimas van a limpiar nuestra visión. Las lágrimas nos van a hacer ver con claridad. ¿Qué es lo más lindo de esto? Tocar un instrumento o tener una conciencia de a quién estoy alabando. ¿Qué es lo más lindo de esto? Estar compartiendo la palabra o estar honrando a Dios por lo bello de su palabra. ¿Qué es lo más lindo? Que estar en su casa. ¿Sabes que David derramaba lágrimas? Y derramaba lágrimas porque él decía: ¿cuándo iré y cuándo me presentaré delante de ti en tu templo? ¿Sabes lo que yo quisiera ver? O yo esperaría gente que estuviera derramando lágrimas, rogándole a Dios la oportunidad de volver a su casa, de volver al templo. David derramaba lágrimas diciendo: ¿cuándo iré y cuándo me podré presentar delante de ti? Había lágrimas. Lejos estaba David de acomodarse a vivir lejos de Dios. Él quería estar en ese lugar donde Dios hablaba y donde Dios sostenía. Muchas cosas que nos quedan hablar, y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos siga hablando de este hermoso camino. Bañémonos de lágrimas para reconciliarnos partiendo con Dios primero, y de ahí con todos los que tengamos que reconciliarnos. Solamente alguien que se baña en lágrimas va a recibir reconciliación sincera y va a entregar reconciliación sincera. Si no, emoción. Si no, lágrimas almáticas, pero no lágrimas de convicción. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta palabra, sembrada y soltada sobre tu pueblo y sobre tu iglesia, para que quede sostenida delante de ti, sembrada en el corazón de los tuyos, y podamos aprender más de este trato, el trato de las lágrimas, Señor amado, que tú nos quieres enseñar por medio de tu palabra. Oramos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.